Buenos días, mi grupo está conformado por mi persona, que es Tom Bielizar, Y John Andrés Alvarado Casas. y esta exposición se trata sobre la transferencia de calor. Primero estaríamos hablando de qué es la transferencia de calor. Se denomina transferencia de calor, transferencia térmica o transmisión de calor al fenómeno de traspaso de energía de una materia a otra. Esto ocurre cuando dos sistemas se encuentran en distintas temperaturas. ¿Ahí qué pasa? Que se tratará de que las dos temperaturas se igualen, permitiendo que el flujo de energía del punto hasta alcanzar el equilibrio térmico, como decía, es para que ambas queden en la misma temperatura. El proceso de la transferencia de calor es indetenible, o sea que no se puede detener, pero sí se puede frenar, empleando aislantes o barreras. Pero a diferencia del calor en el universo, el calor tendrá medios disponibles para transferirse. Se puede transferir a cualquier materia, pero no de la misma intensidad, porque ya habrá unas materias que son aislantes y otras materias que son conductoras. La conducción del calor suele utilizarse para la cocción de alimentos. Se llama conducción a la transferencia de calor mediante el contacto directo de las partículas de un material con las de otro. Sin transferencia de materia entre los cuerpos ocurre entre todos los estados de aire, sólido, líquido, gaseoso. Aunque en estos dos últimos suele preferirse la convección. La cantidad de calor que se transfiere mediante la conducción está determinada por la ley de Fourier, según la cual la velocidad de transferencia del calor a través de un cuerpo es proporcional al gradiente de temperatura que existe en él. Un ejemplo sería una cocina eléctrica. La hornalla se calienta por efecto de la resistencia eléctrica y ese calor es transferido por conducción al sartén que depositamos sobre ella. Y a su vez la sartén hará lo mismo con los alimentos que cocinamos. Transferencia. En general se reconocen tres modos distintos de transferencia de calor, que serían la conducción, la convección y la radiación. Aunque en rigor solo la conducción y la radiación deberían considerarse formas de transmisión de calor, porque solo ellas dependen exclusivamente de un desequilibrio térmico para producirse. La conducción es la transferencia de calor que se produce a través de un medio natural por contacto directo dentro de sus partículas cuando existe una diferencia de temperaturas y en virtud del movimiento de sus micropartículas. La transferencia ocurre en todos los estados de la materia y el medio puede ser sólido y líquido o gaseoso, aunque en líquidos y gases solo se da la conducción pura si se excluye la posibilidad de convección. La cantidad de calor que se transfiere por conducción viene dada por la ley de Fourier. Esta predice que la densidad del flujo del calor sobre el área es igual al cociente entre la diferencia de la temperatura con la diferencia de posición a una dirección multiplicada por la conductividad. Ejemplos de mecanismo de transmisión de calor por conducción. Al hervir agua, el calor del vitro o el fuego de la estufa pasa al calor del recipiente y posteriormente calienta el agua. Otro ejemplo es el calor que se transmite a una cuchara al volcar un líquido extremadamente caliente sobre ella. A los cuchillos y tenedores se les pone un mango de madera para romper la conducción. La convección. La transmisión de calor por convección se compone de dos mecanismos simultáneos. El primero es la transferencia de calor por conducción debido al movimiento molecular, a la que se superpone la transferencia de energía por el movimiento de fracciones del fluido que se mueven accionadas por una fuerza externa, que puede ser una gradiente de la densidad o una diferencia de presión producida mecánicamente. Ejemplos de mecanismo de transmisión de calor por convección. La transferencia de calor de una estufa. Los globos aerostáticos, ya que se mantienen flotando por el aire. El vapor del agua, que empeña los vidrios de un baño por temperatura del agua al bañarse. El secador de pelo o manos transmite calor por convección forzada. La última sería la radiación.
Se puede atribuir a cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas constitutivas. En ausencia de un medio existe una transferencia neta de calor por radiación entre dos superficies a diferentes temperaturas, debido a que todas las superficies con temperatura finita emiten energía en forma de ondas electromagnéticas. El calor emitido por una superficie en la unidad de tiempo viene dado por la ley de Stefan Boltzmann. Ejemplos de mecanismo de transmisión de calor por radiación. El calor que genera las ondas electromagnéticas de microondas, los rayos ultravioletas en la piel, la luz emitida por una lámpara y la energía solar en la atmósfera. Ahora hablaremos sobre los aislantes y las barreras. Como hemos dicho, la transferencia de calor no puede impedirse, pero sí puede hacerse más lenta a través de la utilización de ciertos y determinados materiales. Esto se debe a que todos los materiales transfieren de un modo u otro el calor, pero no al mismo ritmo, ni con la misma facilidad. Aquellos que lo transmiten rápida y eficazmente son llamados conductores térmicos. Por el contrario, aquellos que lo hacen lenta y trabajosamente se denominan aislantes térmicos o barreras. Un claro ejemplo de materiales aislantes son los que componen un termo, que permiten mantener un líquido caliente o frío durante mayor cantidad de tiempo, al hacer más lento su intercambio de calor con el medio ambiente. Según el Sistema Internacional de Medidas, la conductividad de un cuerpo se expresa en julios, al igual que para el trabajo y la energía. Sin embargo, existen otras unidades de uso común para medir la transferencia de calor. Primero, el kilocalorías. Una caloría se define como la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado Celsius, la temperatura de 1 gramo de agua. Es una medida empleada a menudo en nutrición para medir la energía química contenida en los alimentos. Una kilocaloría equivale a 100 calorías. El BTU se define como la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado Fahrenheit la temperatura de 1 libra de agua, lo que equivale a 252 calorías. Esta medida es empleada comúnmente en los países de habla anglosajona, principalmente en el Reino Unido y Estados Unidos. El calor. El calor es el proceso por el cual se transforma energía térmica entre elementos. Esto debido a que la vibración de moléculas provoca el aumento de temperaturas, haciendo que se dilaten los cuerpos, se fundan los sólidos y se evaporen los líquidos. Se denomina calorimetría a la parte de la física que estudia el calor. Pueden existir 3 calores diferentes. El calor específico es la cantidad de calor que necesita proporcionarse a un elemento, objeto, etc. para aumentar su temperatura en una unidad. Se representa con la letra C minúscula y la fórmula que se utiliza para calcularla es C minúscula igual a C mayúscula sobre M, siendo C mayúscula la capacidad calorífica y la M la masa de la sustancia. El calor latente. El calor latente es la cantidad de calor que necesita transferirse a un objeto para cambiar su estado. Existe el calor latente de fusión, de solidificación y de evaporación. Para calcular el calor Q que se necesita para que un objeto cambie de estado, se utiliza la siguiente fórmula. Q igual a M por L, siendo L el calor latente de la sustancia. Calor sensible es la cantidad de calor que absorbe o libera un objeto o elemento, etc., sin provocar cambios en su estado físico. Este tipo de calor depende de la presión que ejerce en un objeto, ya que a mayor presión, mayor será el calor sensible y viceversa. La temperatura. La temperatura mide el estado térmico de un objeto y la energía cinética de las moléculas. Nos permite conocer el nivel de energía térmica que tiene un elemento, cuerpo, etc. Las partículas de los cuerpos tienen una energía cinética determinada cuyo valor medio está directamente relacionado con la temperatura del cuerpo. Por lo tanto, cuanta más energía cinética media de las partículas haya, más alta es la temperatura. Escalas de temperatura.
Para medir la temperatura se pueden utilizar varias escalas. Las principales son escalas centígradas o Celsius, las escalas de Fahrenheit y las escalas de Kelvin absoluta o Kelvin. Estas serían algunas diferencias entre el calor y la temperatura. Unidades. El calor, la unidad del calor sería el julio o el joule, que serían las calorías, y las temperaturas sería el Celsius, el Kelvin y el Fahrenheit. El instrumento de medición del calor sería el calorímetro y el de la temperatura sería termómetro. El símbolo del calor sería el Q y el de la temperatura sería T. El efecto: aumenta la temperatura, dilata, funde y volatiliza. Aumenta la temperatura, dilata, funde y volatiliza. Y en el calor refleja el incremento de energía cinética de las moléculas. Y en el calor, el ejemplo del calor sería la emisión de calor producida por un foco, y el de temperatura, el cero utilizado en física y química, menos 203 grados Celsius igual sobre 0 grados Kelvin.